Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 23, ya que hemos venido estudiando el libro de Éxodo, versículo a versículo, y hemos llegado ahora al capítulo 23, donde vamos a leer el pasaje que corresponde. Dice Éxodo capítulo 23, versículo 1 en adelante: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en el desarrollo del estudio de este libro de Éxodo, hemos cubierto ya los capítulos 21 y 22, donde lo que encontramos fue una serie de normas, leyes, preceptos que Dios entregó y que, como lo he explicado en otras ocasiones, todas esas normas se desprenden de lo que fueron las 10 palabras, que nosotros popularmente le llamamos los 10 mandamientos. Cada una de estas normas, que son docenas las que hemos visto, de alguna manera es como una ampliación de un principio que fue expresado en alguna de esas 10 palabras. Y hemos visto que hay normas sobre cuestiones muy legales, como por ejemplo el tema de los homicidios, cómo había que actuar frente a un caso como ese. Vimos que hay normas sobre el robo, el secuestro, normas sobre el trato a los animales, normas humanitarias que tenían que ver con las personas vulnerables, como huérfanos, viudas, extranjeros, que, como dijimos en su momento, correspondería a lo que hoy nosotros llamamos los migrantes, que por ser migrantes se encuentran expuestos a peligros. Y esa era la razón por la cual Dios tenía normas especiales para protección de esas personas,
expuestas a diversos riesgos, como los huérfanos, las viudas, los migrantes. Pero ahora llegamos a este capítulo 23, donde encontramos ya las últimas normas, porque lo que sigue después de eso son siempre normas, pero que tienen que ver ya con aspectos más religiosos o litúrgicos, relacionados con el día sábado y relacionados con las fiestas que anualmente el pueblo de Israel debía celebrar. Eso es lo que va a continuar en este capítulo 23, y los versículos que hoy leímos, que son los primeros 9, son ya las últimas normas. Estas normas tienen que ver con las recomendaciones que los jueces debían seguir. En los capítulos anteriores explicamos que la manera como la justicia se administraba dentro de Israel era a través de los jueces, que los jueces eran las personas de mayor edad, los mismos que en otros lugares se les llama ancianos, eran los mismos que tenían las funciones de jueces, porque en el contexto del pueblo de Israel, la vejez no era vista como la vemos hoy en día, que es ya como el final de una vida, de una persona. Normalmente la idea es que el viejo ya no tiene nada que decir, o a veces por la misma vejez su memoria ya no es igual que en la juventud, y entonces la persona de edad ya no sabe qué historias le ha contado a determinada persona, y eso produce que quizá está relatando la misma historia a la misma persona, pero él no cae en la cuenta que es una historia que ya le ha contado antes. Entonces, eso de estar repitiendo, y dice, pero mire, abuelo, si eso ya me lo ha contado como 5 veces. Para la persona que escucha, se vuelve como tedioso, y entonces se le pierde el valor que pueda existir dentro de esa historia que la persona mayor está relatando. Entonces, al anciano se le ve como casi como un estorbo, o como un mal que ni modo, pues uno tiene que sobrellevar, porque la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre, etcétera. Pero en Israel era todo lo contrario. Mientras más edad una persona tenía, más se le estimaba, porque la edad era expresión de sabiduría, no necesariamente una sabiduría que hoy nosotros podríamos llamar académica, aunque en esa época la educación pues no era tan sistemática como hoy, pero había educación. E igual que siempre había personas que tenían educación y otras que no. Pero recuerde que aquí estamos en el Israel que está saliendo de Egipto. Están todavía al pie del monte Horeb. Es decir, que tienen unas semanas de haber salido de Egipto. Ellos eran esclavos, y como esclavos no tenían acceso a las escuelas, que en realidad ni siquiera los egipcios, el pueblo egipcio, tenía acceso a ese tipo de educación. La educación era muy privilegiada. Y por eso, si usted recuerda, cuando estudiamos los primeros capítulos del libro de Éxodo y hablamos el tema de la educación que Moisés recibió, porque era el hijo de la hija de Faraón, es decir, era un príncipe, recibió educación de príncipes, pero esa era una educación muy privilegiada, que le digo, ni siquiera todos los egipcios la tenían, menos los esclavos, es decir, Israel, no tenían educación. Pero el anciano,
alcanzaba sabiduría no por los estudios que hubiese cursado, que en el caso de ellos no habían cursado ninguno, sino que era la sabiduría que se ganaba sobre la base de la experiencia. Y la experiencia se adquiere en el correr de la vida. Consecuentemente, mientras más vida una persona ha vivido, mayor experiencia tiene, mayor sabiduría basada en la experiencia. Por eso es que se apreciaba tanto la vida del anciano. Entonces, a eso se debía que al anciano se le asignaba la función de juez. Ellos eran los que tenían que dilucidar en determinado problema quién era el inocente, quién era el culpable. Ellos eran los que establecían la pena que se debía pagar, que era una pena que, como ya lo hemos visto en estas normas de los capítulos anteriores, buscaba un resarcir. Se buscaba reparar en la medida que fuese posible el daño que se había cometido. Ahora, también hemos dicho que todos esos elementos de administración de justicia se daban sobre la base de los testigos, porque en la época no había otra manera de identificar a un culpable más que a través de los testigos. No había algo como la criminalística que existe hoy en día, que utiliza evidencias como las huellas dactilares, como el ADN, como fibras, cabellos, pinturas, huellas, bueno, y todos los elementos que la criminalística utiliza para encontrar pruebas y encontrar al culpable. O sea, eso no existía. La única manera era a través de los testigos. Por eso es que el papel de los jueces estaba basado sobre el testimonio que las personas pudiesen dar. Y por eso hemos visto ya también que había una norma, y la norma era que no se podía condenar ni absolver a una persona por el testimonio de un testigo, porque podía ser que esa persona estuviese mintiendo. Entonces debían ser a lo menos dos. Lo ideal es que hubiesen tres testigos. Si había más de tres, pues enhorabuena, ¿no? Pero eran dos o tres testigos. Pero el juez, ante los testimonios que escuchaba, él tenía que ser imparcial, porque no puede existir auténtica justicia en cualquier causa si no hay absoluta imparcialidad. Esa es la razón por la cual hasta hoy en día, cuando se representa a la justicia, usted sabe que se la representa como una mujer que tiene en una mano una balanza y en otra mano tiene una espada. Entonces, esa mujer figurada expresa a la justicia. La balanza, porque es la que va a determinar con justicia la inocencia y la culpabilidad. Y la espada, que significa que la justicia es implacable, que el que es culpable recibirá la retribución que le corresponde, y el que es inocente recibirá la inocencia que le corresponde. Pero esta mujer simbólica no solo tiene la balanza en una mano y la espada en la otra, también tiene sus ojos vendados, tiene una venda sobre los ojos. Y esa venda lo que está diciendo es que la justicia no ve a quien juzga, simplemente valora los elementos
y determina inocencia, culpabilidad, pero no sabe a quién se la está aplicando. Entonces, esa venda en esta mujer figurada que representa la justicia, de lo que habla es de imparcialidad. Ahora, hermanos, lograr imparcialidad es algo bastante difícil para el ser humano. Por lo mismo, porque somos seres humanos y como seres humanos uno puede llegar a comprender ciertas situaciones que quizá, o sea, no están bien, que incluso constituyen delito, pero que a veces la gente dice, bueno, este fue un error de este fulano. Hace años me recuerdo de un hermano que lo llamaron para hacer tribunal de conciencia. O sea, en nuestro país, todo ciudadano salvadoreño, es decir, todo aquel que tiene más de 18 años de edad, puede ser llamado para hacer tribunal de conciencia en cualquier causa que se vaya a ventilar. O sea, estoy casi seguro que aquí hay alguien o varios que han sido ya llamados para hacer tribunales de conciencia. Es decir, que usted es llamado por un juzgado y su papel es escuchar a la parte acusadora y a la parte defensora, y luego usted, junto con otros que forman el tribunal, tiene que determinar la inocencia o la culpabilidad de ese fulano o mengana que está siendo juzgada por determinado delito. Entonces le contaba que a mí nunca me han llamado. O sea, es algo que hacen como un sorteo. Pero a este hermano sí lo llamaron. Entonces él fue. Se trataba de un caso de un hombre joven que había robado, pero era una cosa algo así como, era la época del colón todavía, y que se había robado como 20 o 25 colones, algo así, un carterista, una cosa así era. O sea, pero de alguna manera lo capturaron, le detuvieron, y entonces este hermano fue llamado para hacer tribunal de conciencia. Él fue, y ya estando ahí, la parte acusadora presentó las evidencias y las sabían. Y luego la parte defensora trató de defender al muchacho. Bueno, pero el hecho es que era evidente que él era el que había robado. ¿Cómo le digo? Una tontera. Bueno, aunque esa época 20 colones o 25 era como decir hoy 20, 25 dólares, ¿verdad? Que no es la gran cosa, pero tampoco no es 25 centavos, ¿no? Pero aquí viene lo que yo le quiero decir. Este hermano, porque les dan un tiempo para deliberar, entonces ellos se reúnen en el tribunal de conciencia, platican y llegan a un acuerdo. Pero entonces él me explicaba que a cada uno le dan como una moneda. No es una moneda, pero es algo metálico, ¿no? En donde una dice culpable y en la otra dice inocente, y les dejan una cajita. Entonces lo que ellos tienen que hacer es que si consideran que la persona es culpable, la pieza metálica en forma de moneda que dice culpable, entonces esa es la que depositan ahí, y la que les sobra la ponen en otra caja. De esa manera nunca se sabe quién dijo inocente, quién dijo culpable. Lo que le quiero decir es que este hermano, al oír las pruebas, él sabía que este muchacho era culpable, que de verdad había robado. O sea, él estaba convencido y por lo tanto era culpable, tenía que ser condenado. Como le digo, eso fue hace años, ¿verdad? Y a saber qué pena el Código Civil de esa época establecía. Pero el hermano me dijo, yo me puse a pensar, yo sabía que él había robado porque las pruebas lo incriminaban. Pero me dice, yo me puse a pensar, si este muchacho resulta culpable y lo condenamos,
lo van a ir a meter a la cárcel. Y él dijo, bueno, en la cárcel él se va a recuperar. No. ¿Lo van a ayudar ahí para reinsertarse socialmente o rehabilitarlo? No. Al contrario, puede ser que ahí peores cosas va a ir a aprender. Aunque él tenía la convicción que era culpable, él metió la pieza de inocente y quedó inocente y lo soltaron, quedó libre. No solo él, porque eran varias personas, no es solo una persona, son varias. Entonces como que todos se inclinaron, quizás tuvieron el mismo razonamiento, no sé. La cosa es que quedó libre. Pero ahí usted tiene un caso. Desde el punto de vista de la justicia, eso no podía ser. Porque lo que la justicia pedía es, bueno, ¿es culpable o no es culpable? Sí, es culpable. Tiene que ser declarado culpable. Pero ¿por qué? Si tenía la convicción de que era culpable, ¿por qué él, en su caso particular, por qué lo declaró inocente? Por las razones que ya le expliqué. Entonces vea, ¿qué es lo que valoró? Que era joven, que no era una gran cantidad la que había robado. Quizá el muchacho no tenía ni cara de ladrón. Entonces allí la justicia no está siendo imparcial. Yo creo que eso que el hermano hizo y que le estoy contando, lo entendemos. Creo que quizás lástima nos hubiera dado el muchacho. Eso lo entendemos. Pero en términos de justicia no puede ser así. Y eso es lo que estas normas persiguen. Que la justicia fuera apegada totalmente a la justicia. Por eso dice el versículo 1, no divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. La norma número 1 son normas para los jueces. Estas son normas para los jueces. La primera norma es que no debían hacerse cómplices de falsos testimonios, porque ya le dije, todas las causas se dilucidaban sobre la base del testimonio de la gente. Entonces, si una persona mentía, como no había otra manera de demostrar culpabilidad o inocencia, un testimonio falso podía hundir a una persona en prisión. En la Biblia tenemos ejemplos. Ahí está el ejemplo de José, el hijo de Jacob, allá en la tierra de Egipto. Cuando la mujer de Potifar no pudo seducir a José, y José tuvo que salir huyendo porque a la fuerza lo quería agarrar la señora. ¿Qué hizo la señora? Dio falso testimonio de él y comenzó a decir, miren, el hebreo que trajo mi marido me quiso violar. Ella era la que lo quería violar a él, pero ella dio falso testimonio. ¿Y qué pasó como resultado de ese falso testimonio? Que José fue a parar a la cárcel. Y fue a parar injustamente. Era responsabilidad del juez no inclinarse, no hacerse cómplice de falsos testimonios. Y por eso vea que le llama malvado al que da falso testimonio. No te hagas cómplice del malvado. Dios lo pone como una maldad, el dar falso testimonio de otra persona. ¿Por qué razón? Porque se produce un daño tremendo
cuando se levanta un falso testimonio contra alguien. Proverbios en el capítulo 21 dice que de más valor es el buen nombre que las muchas riquezas. De más valor es el buen nombre que las muchas riquezas. Es decir, la reputación, lo que el nombre de una persona representa, eso vale más que mucho oro, que mucha plata que esa persona pueda tener. Pero por falsos testimonios hay nombres que son manchados, hay reputaciones que son lastimadas. Esa es la razón por la cual las normas que nos rigen a nosotros, bueno, hay una ley del nombre y de la imagen, se llama. O sea que alguien no puede comenzar usted a acusarlo de un delito, por ejemplo, que usted no ha cometido. Usted puede demandar a esa persona. Hay gente que no entiende eso de demandar. Hay gente que cree que se puede demandar por cualquier cosa y no es así. A veces se discuten con los vecinos y al discutir se dice, ya lo voy a demandar. ¿Y de qué lo va a demandar? Usted puede demandar a una persona cuando esa persona le está acusando a usted de algo que es delito. Imagine que un día su vecino le dice, mire, usted es un haragán, ya lo voy a demandar por andar hablando en contra de mí. Pero decirle haragán no es delito. Ser haragán no es delito. Usted no lo puede demandar por eso. O hay gente que dice, yo voy a demandar a mi suegra porque solo metiéndose en cómo yo crío a mis hijos anda. Eso no es delito tampoco. Podrá ser imprudencia, podrá ser metiche, pero delito no es. No lo puede demandar por eso. Pero cuando usted ya lo acusa, usted es ladrón. Ser ladrón sí es un delito. O usted es un estafador. Estafar también es un delito. Ahí sí. Cuando le acusan de un delito, usted puede demandar. Pero, ¿por qué existen esas leyes? Es porque se quiere proteger a las personas precisamente de los falsos testimonios. Y por eso es que el que inventa un falso testimonio se le puede retrovertir a él de andar levantando calumnias. O sea, de andar de acusador le puede salir peor la cosa a él. Pero ¿por qué existen esas leyes? Por eso, por guardar la imagen y por guardar el nombre. Porque cuando una persona, un nombre es manchado, pudiera ser falso lo que se dijo. Pero como que la mancha avanza, porque media vez el falso testimonio se levantó, corre, y la gente no se anda preguntando, ¿será o no será cierto? Lo dan por cierto. Por eso es que la norma para el juez era no hacerse cómplice de falso testimonio. En el versículo 2, otra norma: no imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. La palabra en hebreo que ahí se traduce mayoría es la palabra rabín. Y rabín puede ser traducida como muchos o mayoría, como se ha traducido ahí,
pero también puede ser traducida como poderosos. Da lugar a ambas traducciones. Pero veámoslo como mayorías. Es decir, que un juez está ligado y comprometido con la justicia. Y no importa que la opinión de la mayoría sea la que sea. La norma de Dios ahí está diciendo que el juez no debe ceder a la mayoría, porque la mayoría lo dice. Esas son las cosas, hermanos, que a veces no comprendemos. Yo entiendo, hermanos, a la gente cuando dicen es que el sistema de justicia no sirve, los jueces son unos vendidos. Yo creo que hay jueces vendidos, ha de haber. Pero en muchos casos, fíjese, no es eso, sino que es simple y sencillamente que no se llenan los procedimientos o las normas para poder determinar la culpabilidad de una persona. Comenzando por los procedimientos policiales, que es una de las grandes debilidades del sistema judicial, y es que los policías en los procesos que hacen cometen errores. Esos errores que ellos cometen, cuando llegan al juzgado, el juez ya no puede hacer nada. De acuerdo a ley, él no puede condenar porque no se siguió el proceso adecuado. Otras veces porque la ley es así. Hace unos 3 años quizá fue, no sé si lo recordará el caso, pero era un caso de estos que andan robando en los vehículos, en los parqueos de los centros comerciales. Como hay gente descuidada, entonces dejaban sus computadores personales, sus laptops, las dejaban en los vehículos. Entonces lo que los ladrones ahora tienen son detectores de litio, porque las baterías de las laptops y de teléfonos celulares y de todas esas cosas hoy son de litio. Entonces simplemente ellos andan con detectores de litio. Se te van a los parqueos de los centros comerciales donde están todos los carros y ellos simplemente van pasando el detector de litio, y cuando suena, ahí hay una laptop. Entonces, ellos ya saben a cuál vehículo tienen que abrir. Cuando lo abren, ahí están las laptops, entonces lo recogen. Entonces, este caso, que como le digo fue hace unos años, era de una banda que hacía eso, robaba computadoras. Pero en una ocasión fueron a robar era un centro comercial pero pequeño. Tenía cámaras de seguridad, ellos no sabían. Entonces, las cámaras grabaron todo, de cómo ellos iban con el detector, abrían los carros, sacaban las laptops, pasaban al siguiente. Ahí andaban barriendo con todas las laptops y las cámaras le grabaron todo. Pero no solo las cámaras le estaban grabando, había un vigilante viendo, y entonces él llamó a la policía. La policía llegó y los detuvo. Cuando los detuvieron, si mal no recuerdo, los hallaron algo así como con 13 laptops. Los detienen, siguen los procedimientos, llegan al juzgado, y las pruebas que llevaban, que los incriminaban, eran los videos donde aparecían en las cámaras con los detectores y abriendo vehículos y sacando las laptops. Y esa fue la evidencia que le llevaron al juez. Pero el juez decretó que no había pruebas contra ellos y los dejó libres. Todos quedaron libres. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo que no hay pruebas si no ahí están los videos? Sí, los videos ahí están. Pero ¿sabe qué?
al menos en ese momento, hoy no sé, pero en ese momento el Código Procesal Penal salvadoreño no admitía grabaciones de video como evidencias. Sí, ahí están las cámaras, ahí está mostrando que son ellos los ladrones. Pero eso, el juez no se puede basar en eso porque la ley no se lo permite. Ahora, si usted dice, eso es ilógico, esa es una chifladura, pero no del juez, no del juez, es de los legisladores. Y la legislación la hace la Asamblea Legislativa. Ellos son los que están mal. Pero el juez está claro, de ese juez dijeron todas las linduras que usted se puede imaginar. Pero realmente él estaba cumpliendo la ley. Lo mismo sucede, hermano, con el tema de las escuchas telefónicas, que usted sabe que fue un tema de discusión. Años aquí pasaron peleando en el país por el tema de las escuchas telefónicas hasta que finalmente lo aprobaron y están funcionando. Pero mire qué tremendo, no existe una ley de escuchas telefónicas. Es decir, que usted puede tener una grabación de una llamada telefónica que incrimina a una persona, pero no hay la ley para que usted utilice esa evidencia para aplicarla. Entonces uno diría, bueno, y entonces, y los Estados Unidos donaron millones para establecer el centro de escuchas telefónicas y existe, está operando ya. Pero ¿sabe por qué lo aprobaron? Porque los Estados Unidos hacían una presión para que comenzara a funcionar. Pero como ya está funcionando, ya no les preocupó hacer la ley que va a respaldar el uso de esas llamadas. Son las cosas que ocurren. Entonces, el compromiso de la persona tiene que ser con la justicia y no porque la mayoría lo dice. O sea, la mayoría puede decir, fulano es culpable. Ay, si es que si ese juez lo suelta, le vamos a dar una canasteada. Pero él no puede simplemente, es que como la mayoría dice, yo quiero quedar bien con la gente. No se podía. Dios decía, no te inclinarás a las mayorías. En el versículo 3, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. O sea, hoy vamos al otro lado. Era una persona pobre. Y alguien podía decir, es que esta persona no tiene razón, pero como es pobre, yo le voy a ayudar. No podía hacerlo tampoco. Es que esa es la justicia, hermanos. Porque toda la enseñanza de Dios a su pueblo, ya lo vimos y se lo dije en la introducción. Habían normas, habían leyes de protección a los débiles, y parte de esos débiles eran los pobres. Era evidente que Dios tenía un trato preferencial hacia el pobre, pero en cuestiones de juicio Dios era claro y decía, no seas parcial con el pobre. No por el hecho de ser pobre lo vayas a declarar inocente cuando es culpable. Es decir, la pobreza no debía ser un elemento para atenuar la responsabilidad que un pobre tenía ante la justicia, porque había quebrantado la justicia. Entonces vea, ese es un auténtico juez. Eso es lo que Dios quiere de un juez. Es alguien insobornable, que no se dobla delante de las mayorías, pero tampoco se dobla delante del pobre solo porque es pobre. Es decir, su compromiso es con lo correcto, con lo que es justo, y sobre esa base actúa. Así llegamos, hermanos, a los extraños versículos 4 y 5,
Y digo extraños porque no tienen nada que ver con el tema de la justicia que se ha tratado y que se va a tratar del versículo 6 en adelante. ¿Por qué están ahí esos dos versículos? No lo sabemos, pero como ahí están, pues los vamos a ver. Dice el 4: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Fíjese, ese mandamiento está muy cercano a las enseñanzas de Jesús de ama a tu enemigo. Porque dice, si encuentras el toro o el asno de tu enemigo que está extraviado, tómalo y llévalo de regreso, aunque sea de tu enemigo. Es decir, había que actuar correctamente. Y lo mismo en el versículo 5: si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. O sea, no era posible ver un asno, porque a veces les ponían mucha carga y el asno no aguantaba, se le doblaban las patas y caía. ¿Y cómo se levantaba el pobre animal? Si cuando estaba de pie no pudo con la carga, menos ahora que estaba tirado en el piso. Entonces ese asno podía morir ahí. Y si alguien pasaba por ahí y veía el asno y se daba cuenta que era el asno de su enemigo, ¡ja!, así lo quería ver. Eso le pasa por ser mi enemigo. Ay, que se aguante. No, decía Dios, ayuda al asno, levanta al asno, aunque sea de tu enemigo. Hoy ya no hay asnos o toros perdidos en nuestras colonias y barrios, pero puede ser que un día usted vea a su enemigo, a su vecino, o el enemigo que se le quedó no el burro, sino que el carrito. Y ahí va el pobre tratando de empujarlo para ver si enciende el motor. Y usted pasa por ahí y dice, ay, así quería verlo. Yo lo ayudara, pero como es mi enemigo. Adiós, vecino, y nos vemos. Feliz día. No, ayúdelo, aunque sea su enemigo. Porque Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Amén, hermanos. Ahora en el 6 volvemos al tema de las normas con los jueces. Dice, no tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. O sea, hoy es lo contrario. Primero era favorecerlo porque era pobre. Hoy es lo contrario. Como es pobre, no importa, lo voy a condenar porque es un don nadie. Tampoco. Ya le dije, el compromiso era con la justicia. Entonces no tuerzas la justicia contra los pobres por el hecho de ser pobres. De ahí, hermanos, es donde viene la frase que a veces la gente dice, que la serpiente solo muerde al descalzo, refiriéndose a las leyes precisamente. Esa frase tiene su origen allá en la década de los 70, cuando, bueno, había una situación de conflicto social en el país y entonces los campesinos salían manifestándose por las calles, demandando sus necesidades que tenían. Entonces una vez alguien le preguntó a un dirigente de los campesinos y le dijo, mire, ¿y por qué ustedes tienen que hacer manifestaciones y todo eso? ¿Por qué no acuden a los juzgados? Y entonces fue que el campesino respondió, porque la serpiente solo pica al descalzo. O sea, lo que le quiso decir es, sí, ahí están los juzgados, ahí están las leyes, pero esas para el pobre no funcionan. Desde ahí viene el origen. Y eso es lo que
Dios está diciendo que no debe ser. No tuerza la justicia contra los pobres. O sea, podrá ser un insignificante, podrá ser un don nadie que no tiene ni amigo, pero ni al vecino. Pero el punto no es ese. El punto no es si es poderoso o si es débil. El punto no es si es rico o si es pobre. El punto es, ¿qué dice la justicia? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es inocente y quién es culpable? Y el juez debe administrar justicia. Voy un poco rápido por el tiempo, hermanos. Versículo 7. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Es decir, a veces los juicios se podían convertir en fraudes, de manera que al inocente condenaban y al culpable dejaban libre. Pero Dios dice, si lo hace, yo lo voy a ver. Otra vez, es el apego y la responsabilidad ante la justicia. Normalmente hay fraudes porque hay sobornos, porque hay dinero de por medio. Y eso es lo que se va a decir en el siguiente versículo, que es el 8. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Cuando una persona que es juez comienza a aceptar regalos, comienza a aceptar dinero, comienza a aceptar favores, ahí dice, eso nubla la vista. La persona ya no verá las cosas con la claridad que la justicia determina que se vean. Por eso es que ningún juez debería recibir regalos de nadie, para no tener que deberle a nadie y deberse solamente a lo que es justo, a lo que es correcto. No sé si usted se ha dado cuenta que el fiscal general del país ha recibido favores de un millonario que precisamente está con problemas con la justicia. Y entonces el fiscal ha utilizado en varias ocasiones los aviones privados de este millonario, a quien él tiene que juzgar. Entonces, eso salió a luz con la prensa, y cuando salió a luz, el fiscal simplemente lo que dijo fue: esas son cosas superficiales a las que no hay que ponerle atención. Como diciendo, no importa, ¿qué importa que él me haya prestado sus aviones privados? Dios dice, no aceptes sobornos, porque te va a nublar la vista. O sea, si eres el fiscal que tiene que juzgar a esa persona, ¿cómo es que le está aceptando favores a quien tiene que juzgar? O sea, ya no va a ser imparcial, se le va a nublar la vista, dice Dios. Pero a veces así es como marchan las cosas. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque mire, eso no es una cuestión, hermano, que si le simpatiza o no le simpatiza el fiscal. O sea, ese no es el tema. El tema es que si es correcto o no lo que hace. Y de acuerdo a la palabra de Dios dice, no aceptes sobornos, no aceptes favores de los que tienes que juzgar, porque te va a nublar la vista, va a torcer la sentencia justa. Aunque él diga que esa es una cosa que ni importancia hay que darle, dice él, Dios dice que no puede ser. Eso nos da a nosotros criterios bíblicos
para poder leer las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y termino, hermanos, con el versículo 9, que dice: no opriman al extranjero. Pues ustedes ya lo experimentaron en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Está hablando de los migrantes otra vez, que como es migrante, está en una posición de debilidad. Y por lo tanto dice: hundamos a este. De todas maneras, si ni es del país, hundámoslo. Ese trato parcial, porque es un extranjero, no podía ser. Y Dios les dice: porque recuerden que ustedes mismos ya fueron migrantes en Egipto. ¿Y cómo le fue? Entonces lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú a los demás. Repito, hermanos, estas son normas que el Señor dio para los jueces. Yo no sé si hay hermanos o hermanas que son jueces aquí. Si lo hay, en buena hora, o si por televisión pues nos están escuchando. Qué bueno que esté oyendo lo que la palabra de Dios dice. Pero algunas veces, hermano, nos va a corresponder, aunque no lo queramos, porque a nadie le gusta andar juzgando a otra gente, ¿no? Pero aunque no queramos, habrá ocasiones en las cuales vamos a tener que determinar ciertas decisiones, desde el elemento más sencillo, quizás dentro de una célula, o un sector, o una zona, o un distrito, o la iglesia. Pero ante la situación que sea, aquí tenemos normas que en resumidas cuentas nos dicen esto: tú haz justicia, apégate a la justicia, y que de verdad sea una justicia ciega, que no ve a quien favorece y a quien no, si es pobre, si es rico, si es débil, si es poderoso. No importa si me cae bien, si lo conozco o no lo conozco, si es el que me regaló la corbata el año pasado, no importa. Lo correcto es lo correcto, y eso es lo que hay que hacer. Si eso hiciéramos, si eso se hiciera, hermanos, en nuestros juzgados, usted sabe que la cosa sería muy diferente. Pero también, si esto hiciéramos cuando hay que decidir algunos aspectos dentro de la iglesia, igual sería diferente si juzgáramos no por preferencias, no por simpatías, sino por lo que es correcto. Porque por simpatías se bendice al culpable y se le quita el privilegio al inocente. Eso no puede ser. Dios lo ve y Dios lo va a cobrar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, hermanos, yo quiero hacer la invitación: si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador personal, pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y nace en su corazón el deseo de venir para creer en el Hijo de Dios, yo quiero animarle para que no deje pasar este momento y pueda usted recibir al buen Salvador. Si quiere hacerlo, ahí donde está, póngase en pie, por favor. En el lugar donde se encuentra, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún hombre, alguna mujer que ha escuchado hoy la palabra y necesita venir para recibir al Hijo de Dios? Yo le animo, póngase en pie ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay un joven que lo hace. Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador, puede ponerse en pie. Hoy es una muy buena fecha para que venga a creer.
Muy bien, aquí hay otra persona que se pone en pie. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita venir. Venga a creer en el Señor. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hay otra persona que necesita venir. Hoy es su momento. Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Hoy es un buen día que va a marcar la línea entre lo que fue su vida antes de tener a Jesús y lo que será su vida después de creer en el Hijo de Dios. Crea entonces ahora. Alguien más, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan reconciliarse, igual, póngase en pie. Venga, vamos a orar. ¿Hay algún hermano, hermana que se alejó, pero necesita reconciliarse? Le invito para que aproveche la oportunidad. Vamos a orar por usted. Póngase en pie. Voy a finalizar, hago la última invitación. Si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir al Señor o reconciliarse, póngase en pie. Súmese a las personas que ya están aquí al frente y venga para que podamos orar por usted. Póngase en pie. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros y con estas personas que están aquí al frente para que reciba a Jesús. Ore con nosotros. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña aquello que te agrada a ti. Te rogamos por estas personas que están aquí, Señor, creyendo a tu palabra, y queremos pedirte también por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador. Perdónales, cámbiales, dales vida nueva, y que puedan, Señor, conocerte, amarte, y que en ese amor que tengamos hacia ti también desarrollemos un amor por lo correcto, por la justicia, sin favoritismos, sin predilecciones, sino simplemente dando la razón a quien la tiene, declarando inocente al inocente y culpable al culpable. Danos sabiduría y no permitas que nuestra visión se nuble, que podamos ser imparciales totalmente, con el rico y con el pobre, con el poderoso y con el débil, con el amigo y con el desconocido. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén.